la charla de hoy va a tener alrededor de una duración de una hora y media máximo. Tenemos las cámaras y los micrófonos apagados porque somos muchos, por lo tanto, cualquier consulta, pregunta, duda, sugerencia, comentario, lo que quieran compartir, lo pueden hacer a través del chat, que ya está como bastante activo, así que pueden poner todo allí y hacia el final de la charla voy a hacer una lectura de las preguntas y de los comentarios y ahí vamos a tener una posibilidad de un pequeño intercambio. Bueno, puse esta obra en la diapositiva, esta obra de Rogelio Polecelo, porque me gusta particularmente y porque hay algo de lo que vamos a hacer hoy que tiene que ver con un poco ver con una lupa detenidamente, y cuando lo hacemos siempre sucede una simultaneidad de registros y de sensibilidades. Al respecto de cualquier tema, hoy nos convoca el mundo de los museos en Argentina, y me parecía que esa imagen espectral de luz y movimiento podía resonar con un filtro acerca de un tema. Como no tenemos tanto tiempo, les voy a compartir una presentación que armé en la cual vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a tocar solamente algunos puntos del mapa. Sería hermoso poder volver a hacer más encuentros al respecto porque hay muchos espacios y museos e instituciones para ver y recorrer, pero lo que me interesa a mí hoy es compartirles un pequeño recorte y además tener la posibilidad de conversar con nuestras invitadas de lujo, que ya las presentaré. Bueno, para empezar voy a hacer una pequeña historización acerca del tema que nos convoca, en cuanto a los museos y a las instituciones, pero también en cuanto al acto de coleccionar, de exhibir y de proteger objetos, ¿sí? En lo que respecta también con su relación con el patrimonio. Y en ese sentido, ya podríamos decir que desde la prehistoria, desde el paleolítico superior, desde el neolítico, luego el atesoramiento de objetos era una práctica que realizaba el ser humano, ¿sí? En la antigüedad clásica, en la época de los griegos, un poco a donde estamos yendo con esta imagen fantástica, tenemos una época clave en tanto que los griegos tenían templos a donde llevaban las ofrendas y a donde principalmente adoraban a sus dioses, ¿sí? En este caso, el valor de cambio no era tal al del mundo capitalista, sino que más bien estaba planteado dentro de una circulación económica distinta, que justamente era un valor de cambio y no de uso. Los objetos que se tenían puesta en escena en esos espacios relacionaban lo visible con lo invisible de alguna manera, ofrendas en los templos, es decir, objetos cargados de significados. Hay una palabrita que se llama semióforos que viene muy a pelo en este sentido porque muchas veces sucede y sigue sucediendo sobre todo en el arte moderno contemporáneo, el pasaje de lo que podríamos llamar el desecho al semióforo, ¿no? Y acá tenemos esta fotografía del artista holandés Rob Verf, que se encuentra actualmente mostrando en el Museo Nacional de Bellas Artes, una muestra que encuentra obras pictóricas y fotográficas en diálogo con pinturas del Museo de Bellas Artes, el museo más visitado de la Argentina, que indaga sobre la generación de la basura, el consumo y el descarte. Me parecía gracioso ilustrarlo de esta manera, en el sentido de esos pasajes conceptuales y de puesta en escena y del espacio, ¿sí? En las antípodas de la basura tenemos Alejandría, el Museión, ¿sí? El templo de las musas, que seguía el modelo aristotélico de este conjunto de sabios que podríamos llamar pagados por el Estado, ¿sí? Algo así como el CONICET actual, que también reunía la gran biblioteca de Alejandría y las esculturas de los dioses. En la época de Roma también ya había apasionados coleccionistas, muchos generales romanos eran coleccionistas que se llevaban esculturas griegas y botines de guerra, y es una época en donde también aparece el concepto del curator staturo, que es una palabra que viene como a las antípodas de lo que luego vamos a resignificar bajo el rol del curador en el arte del siglo XX,
que en este momento, en el momento del Imperio Romano anterior a el fresco que estamos viendo en la imagen de Rafaelo, era justamente aquella persona que cuidaba de las esculturas exhibidas al público fuera del espacio de los templos. Pero en la época del Imperio Romano, y me parece importante porque luego va a pasar como algo muy distinto, que también nos permite repensar el patrimonio y repensar lo que ponemos adentro de los museos, no había en esa época una conciencia histórica, porque la adoración a los griegos como apropiación inspiracional sucede en simultáneo, es decir, eran contemporáneos, ¿sí? Si vamos un poquito más adelante, llegamos a la Edad Media y al cristianismo, al rechazo del mundo pagano, es decir, todo eso atesorado del mundo romano de pronto pasa a ser un desecho, se vuelve a hacer ahí la contraposición. Estamos en la época de los frescos, acá estamos viendo, bueno, esta grandísima obra clásica de Rafaelo, y la época de los tesoros, de las reliquias, la época de la tapicería, ¿sí? Un poco ese pasaje de los castillos fríos medievales que se vuelven áreas de mayor intimidad a través del decorado, del coleccionismo de objetos, de las chimeneas. Acá estamos viendo este tapiz que casualmente se digitalizó por primera vez el año pasado durante la pandemia. Es un tapiz impresionante que mide 70 metros y que narra la conquista normanda de Inglaterra en 58 escenas, acompañadas de un texto en latín, y que también resuena con algo de la lógica de la narrativa secuencial del cómic, ¿sí? Además de la apuesta de montaje que tiene en el Museo Francés, como podemos ver en la imagen de la derecha. Si vamos un momento a Buenos Aires y pensamos en la Asamblea del año 13, que fue aquel Congreso de Diputados del Segundo Triunvirato en el cual se aplican una serie de reformas institucionales fundamentales, entre las cuales la abolición de la esclavitud, el himno nacional, la libertad de vientres, la supresión de los títulos de nobleza, la abolición de la Inquisición, de la tortura, libertad de prensa, etc. En la Asamblea del año 13 en Buenos Aires ya se animaba a la gente a que aportara objetos significativos y extraños para la configuración de un museo, ¿sí? En este sentido, es importante también recalcar la importancia fundamental de las bibliotecas. La biblioteca de Oxford, Milán, Roma, París, bueno, aquí estamos viendo esta gran biblioteca de lo que sería hoy Turquía, como antecedentes de los museos con acceso público, sumado a los gabinetes de coleccionistas, donde aparece también allí los conceptos de acumulación y la curiosidad como tema. El Museo de Oxford, el museo tal vez como con mayúscula en términos de que fue el primero en ser público, público con entrada, pero abierto a la comunidad, da cuenta también de aquellos primeros museos de arte, que gran parte de los cuales se empiezan a fundar a finales del siglo XVIII y se desarrollan durante el siglo XIX, alimentados principalmente por las conquistas coloniales y los saqueos a las culturas no europeas. Podríamos tomar como gran ejemplo el British Museum en ese sentido. Con la apertura del Museo de Oxford y la Revolución Francesa, se empiezan a volver públicas las colecciones. Y en ese sentido, tomo un poco este puntapié para entrar en un ejemplo nacional que podemos encontrar muchos que encuadren dentro de la misma lógica. La selección que voy a hacer y que vamos a ir viendo tienen que ver con distintos tipos de pensamiento sobre el museo, sobre su financiamiento y sobre su estructura, ¿sí? Entonces, en este caso, en línea con el antecedente de la Revolución Francesa y de las colecciones privadas que se abren, quiero acercarnos más en el mapa y detenernos un momento en la Fundación Fortabazzi, en la colección de arte, que se funda en el año 2008 en Puerto Madero, en un espacio que se construye específicamente, que cuenta con 6 plantas rectangulares que están instaladas en paralelo al dique, y que cuenta con una colección de arte argentino e internacional, con un fuerte hincapié también en los programas educativos, ¿sí? Tenemos acá una vista de la estructura del edificio, otro aspecto fundamental, sobre todo en los museos a partir de los años 80, ¿sí? La impronta identitaria del museo en la relación con la ciudad y con el turismo,
es fundamental, y en este caso esa apertura vidriada también genera un encuentro directo con el afuera. Actualmente tenemos en exhibición, para acercarnos en caso de interés, en la Fundación Fortabat, la muestra llamada El arte es un misterio, ¿sí? Curada por Francisco Lemus, que apunta específicamente acerca de los años 90 en Buenos Aires. Los años 90 son una década clave para sumergirnos en el campo del arte argentino, digamos, tal cual lo conocemos hoy, porque fue una época en la cual, una década en la que se dinamizan los espacios de exhibición y de promoción, las fundaciones artísticas, entre las cuales Fortabat, posterior, las galerías comerciales, década en la cual se crea la Feria Arteba, y todo se va direccionando hacia el arte contemporáneo. Nombres fundamentales del arte argentino emergen en los 90, entre los cuales Jorge Gumiermayer, Marcelo Pombo, Elba Byron, Fernanda Laguna y muchos más que pueden ver actualmente en la exhibición del Fortabat. El primer museo de la Argentina fue el Museo de Ciencias Naturales, que inaugura en el año 1823 y que luego pasa a depender del CONICET, ¿sí? De hecho, cada equipo del CONICET organiza su propia sala, y en ese sentido podríamos decir que no hay una política general de exhibición que sea, que tenga un ahínco en una similitud, de alguna manera, como si fuera una especie de línea curatorial o artística. Y esto resuena mucho con la historiografía de los museos. En la década, más bien en el siglo en el que surge el Museo de Ciencias Naturales, había un hincapié muy importante en la distinción de los museos en función de la autonomización de las disciplinas, y podríamos decir que el siglo XIX fue el gran siglo de los museos de ciencias naturales como espacios de investigación, y que luego en el siglo XX pasa esa investigación del museo a las universidades y los laboratorios, y por ese motivo también el CONICET es la entidad que se ocupa de la organización y dirección del Museo de Ciencias Naturales. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, con los Estados-nación, surgen justamente los museos como espacios de construcciones identitarias, también en relación con el concepto de patrimonio y en línea con la idea de salvaguardar la humanidad, ¿sí? Y en este sentido, mencionábamos al principio al Museo Nacional de Bellas Artes, fundado en el año 1895, ¿sí? Finales del siglo XIX, aloja la principal colección de arte argentino y obras de grandes artistas de la historia del arte universal, con un acervo de 12.000 piezas o más de diferentes periodos, ¿sí? Y que cumple en este sentido con un objetivo clave del país por aquellas épocas, y que también tiene que ver con la fundación de ese Estado moderno, que radica en la exhibición y promoción de obras representativas del arte europeo en sus distintos periodos, a fin de que sirvieran por entonces de modelo a los nuevos artistas que estaban en su etapa de formación en el seno de la Academia de Bellas Artes, que dependía de aquella asociación, ¿sí? Acá podemos ver una imagen de una exhibición actual alojada y emplazada en el Centro Cultural Kirchner, que toma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes para plantear un nuevo recorrido y una nueva mirada curatorial acerca de las piezas. Tengamos en cuenta que ambas instituciones dependen de cultura de la nación, ¿sí? Es tal vez una entrada interesante para tener en cuenta cuando buscamos e investigamos museos y nos preguntamos de qué entidad depende. Tenemos muchos de los museos nacionales que visitamos regularmente, hay otros museos que dependen del gobierno de la ciudad, hay museos que dependen de entidades privadas, de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, etc. Iremos como tocando un poco en diagonal esas cuestiones. Cuando pensamos en el museo centrado en objetos, tal vez el museo del paradigma anterior, podríamos generar un quiebre y presuponer un museo que está centrado en el público.
sucede un fuerte cambio de paradigma que va a ser su boom en los años 80, pero que ya viene desde unas décadas antes, en la cual se considera al museo como un medio de comunicación, ¿sí? En los años 80 podríamos decir que adviene el éxito del museo y este concepto como de la museomanía, ¿sí? El museo deja de ser un espacio de conservación elitista de la tradición y de la alta cultura para volverse un medio masivo, un lugar de puesta en escena, digamos, espectacular. Y esto, por supuesto, que tiene también un impacto en la política de la exposición y también de la contemplación. En este sentido, la idea de la identidad de los espacios y de las estructuras y de la parte de la fachada edilicia inclusive, es fundamental para hacer una lectura crítica al respecto. En este caso estamos viendo la fachada del Museo Mar, el Museo de Mar del Plata, y estamos ante la presencia de la obra de Marta Minujín, un lobo marino creado a base de 80.000 alfajores marplatenses Habana, que casualmente justo el otro día lo pensaba, tienen la simbología en realidad de los alfajores competencia de la marca que acabo de mencionar, lo cual es también gracioso, con una estructura de hierro y de metal desplegado, y esto fue parte de la exhibición Hola Pop, curada por Rodrigo Alonso, que reunía tanto a Marta Minujín como Delia Cancela, Edgardo Jiménez en el museo, y que en este caso acentúa el carácter identitario del museo desde una obra participativa de apertura con el público. En términos del patrimonio, de la experiencia del público y de la idea del patrimonio cultural como un invento de la modernidad occidental en tanto la construcción social de significado y de valoración, me parece que el ejemplo del Museo del Bicentenario, que se encuentra emplazado justo detrás de la Casa Rosada, es paradigmático en términos de la construcción edilicia y de lo que está sucediendo allí adentro en términos de patrimonio arqueológico. Este museo inaugura en el año 2011 durante los festejos del Bicentenario de Independencia y celebra también la puesta en valor de los restos arqueológicos del Fuerte de Buenos Aires y de la aduana Taylor, ya que el museo mismo se encuentra emplazado sobre aquellos restos de edificaciones. Esto, además, a nivel arquitectónico, genera una mixtura muy particular con una modernidad arquitectónica que es la que justamente está haciendo la puesta en valor, como podemos ver en la imagen de la derecha, y en la imagen de la izquierda podemos ver esa imagen más panorámica de la Casa Rosada con, bueno, esto fue previo a las últimas reformas de la ciudad, pero acá podemos ver a la Plaza Colón, que es como semicircular, y exactamente ese semicírculo de la Plaza Colón era el que ocupaba la aduana Taylor, que fue la aduana que funcionó durante, creo que 2 décadas, si mal no recuerdo, justo detrás de lo que antes era el Fuerte de Buenos Aires, donde actualmente está la Casa Rosada. Si ven mi cursor, esta línea que estamos viendo acá, esta imagen es premuseo, es justamente la galería que vemos a la derecha y que es lo que fue el patio de maniobras de la aduana de Buenos Aires. Acá vemos parte de la estructura de las columnas abovedadas que habían sido parte de esa estructura. La exposición permanente del museo revisa parte del acervo de lo que era el Museo Casa Rosada, que se encontraba adentro de la casa y que estaba centrada en objetos presidenciales, objetos personales y de gobierno para narrar una especie de cronología alrededor de la historia argentina. Eso es parte de la colección del Museo Permanente que se puede visitar, pero sin duda una de las cuestiones más interesantes tienen que ver con la recuperación del patrimonio. Estos restos se encontraron durante el año 42, como en pleno peronismo, en unas excavaciones de obras sanitarias que se estaban haciendo en Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón, y en ese momento se encuentran con estas construcciones y comienza allí el momento de recuperación. El concepto de excavación aparece de manera doble adentro de este museo y acá es un poco lo que más me interesa compartirles, que tiene que ver con que el Museo Bicentenario aloja adentro de sí el primer mural que data haberse realizado
en América del Sur, creado por el gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que se encontraba en 1933 en Buenos Aires, junto con su equipo poligráfico, ¿sí? Que integraba a Antonio Berni, Spilimbergo, Castañino, grandes artistas de la época, y acá podemos ver imágenes de la extracción de ese mural que había sido realizado en el sótano abovedado de Natalio Botana, quien era el director del diario Crítica acá en Buenos Aires. Tenía una quinta de fin de semana en Don Torcuato y había mandado a hacer con el gran artista mexicano la siguiente estructura. A la derecha vemos una maqueta de la estructura que se mostró en una gran muestra del Museo Nacional de Bellas Artes, de muralismo mexicano, y aquí podemos ver una imagen interna del mural, que fue la primera excavación que se hizo en el mundo con este nivel de complejidad en cuanto a la arquitectura y estructura de ese sótano. Esto es una joya que tenemos en cuanto a arte mural en Buenos Aires, y realmente les recomiendo que lo visiten. Acá vemos una imagen de la restauración del piso original que también se encuentra en el espacio. Bien, volvamos al concepto de musealización, al gesto de coleccionar, de apropiarse, del boom de incluso la automusealización, si lo pensamos en nuestro consumo y realización diaria de videos y de espacios para compartirlo. Pensamos también en la literatura de la confesión, es decir, en este gesto de atesorar, compartir y proteger. El nuevo museo como modelo tiene que ver con una gran expectativa en cuanto al público y en cuanto a la búsqueda de la experiencia. Pensemos que el público como entidad pasa a ser de un público general y anónimo a una diversificidad, ay, se me trabó, una diversidad muy específica, que también requiere de sus distintos análisis y apelaciones. Y esto es algo que queda muy claro en la propuesta del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, del MALBA, uno de los edificios de museos contemporáneos más emblemáticos del país, que es en sí mismo un proyecto de coleccionismo a largo plazo. El edificio del Malva funciona en un espacio construido especialmente a partir de un concurso internacional lanzado en el marco de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Las salas del museo están concebidas como arquitecturas un poco como sin distracciones visuales, digamos, cajas blancas con luz natural que aparece tamizadas para generar un ámbito adecuado para la expectación de las obras de arte. Y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires tiene el foco puesto en piezas icónicas del arte latinoamericano desde principios del siglo XX, podríamos decir desde el arte moderno, hasta la actualidad, con una estrategia sostenida de coleccionismo, ¿sí? El Malva reúne exposiciones temporarias de diversa índole, en muchas ocasiones en colaboración con museos alrededor del mundo, muestras de arte contemporáneo argentino, además de tener un programa de cinemateca y programa de cine muy activo. Acá estamos viendo, bueno, dos piezas icónicas, claves en la construcción de la historiografía del arte latinoamericano. A la izquierda vemos a Vaporú, obra que inspiró el manifiesto antropófago, ¿sí? El documento fundamental del modernismo brasileño. El Malva se sostiene principalmente gracias a la Fundación Eduardo Constantini, ¿sí? Hoy la Fundación Malva, creada en el año 1995, una organización sin fines de lucro, que al año siguiente de su fundación, en el 96, fue ya solicitada por primera vez para ser exhibida en su totalidad en el Museo Nacional de Bellas Artes, y luego comenzó una gira por Montevideo, Brasil, Madrid, para luego erigirse en su edificio tal cual veíamos. Y en este sentido, fundamental me parecía compartirles la última gran adquisición del presidente de la Fundación Constantini, Eduardo Constantini, la pieza Diego y yo de Frida Kahlo, pagada en $34,8 millones aproximadamente el año pasado,
que sin duda es la pieza justa que encaja en el rompecabezas de la colección, ¿sí? Esta pieza es parte central de la exposición actual del Malva llamada Tercer Ojo, colección Costantini en Malva, que pueden visitar si les interesa, la recomiendo por supuesto, porque estamos viendo en esta pantalla el último autorretrato de busto pintado por Frida antes de su muerte en 1954, con el rostro de Diego Rivera en su tercer ojo, que a su vez tiene otro tercer ojo, ¿sí? Esta cosmovisión de la cultura egipcia, del budismo, del hinduismo, bueno, de todo tipo de doctrinas ocultistas, donde aparece la representación del tercer ojo, además del dualismo presente constantemente en la obra de Frida Kahlo. En este caso podemos verlo entre ella y él y los arquetipos de lo femenino y lo masculino, pero también en la vida, la muerte, el cuerpo, la mente, etc. Esta obra se inscribe junto con otras grandes piezas en la muestra actual del Malva, ¿sí? Haciendo un link también ahí con esta idea del tercer ojo y de la intuición, podríamos decir, de Costantini como coleccionista. Haciendo hincapié en los tipos de exhibiciones, que me parece importante dejar clara una salvedad que puede ser un poco obvia, pero que no la podemos pasar por arriba, que tiene que ver con la distinción entre tipos de exhibiciones permanentes y temporarias. Tengamos en cuenta que las exhibiciones permanentes en los museos no necesariamente quedan siempre de la misma manera, sino que suelen ser revisadas por distintas ópticas curatoriales, muchas veces de quien es la o el director principal del museo o la curadora, curador jefe, que hace una revisión de la colección y del acervo del museo, pero de cualquier modo, la exhibición permanente de un museo está autodefiniendo la identidad de esa institución. Por otro lado, las exhibiciones temporales están pensando distintos tópicos de otras maneras, están mostrando lo guardado, muchas veces hasta están dando lugar a determinados colectivos sociales a través de proyectos específicos. El arte devenido mercancía en términos de cultura de masas, la relación con el mercado, los estandartes y carteleras enfrente de los museos también nos indican cuánto se ha acercado al museo el mundo del espectáculo, el mundo de la feria popular, el entretenimiento de masas, y de hecho, bueno, los grandes espectáculos que representan las grandes muestras en ese sentido. Y en este caso, para hacer un pequeño guiño, pero también hablar de una acción que está sucediendo en este momento en el Museo de Rosario, en el Castañino Macro, que tiene que ver con el, podríamos llamar, género de los memes. ¿Sí? Acá tenemos como un meme que está como refiriendo a cuestiones curatoriales y cuestiones de coleccionismo, ¿sí? Que pueden generar humor sobre el tema y que podríamos hasta decir está banalizando de alguna manera o llevando como a la estructura más simple, a la analogía de un dispositivo celular que tienen en el Museo Castañino Macro, que desde el año 2018 hasta hoy ha almacenado 160.000 memes. ¿Sí? Vamos desde lo más sofisticado y exquisito hasta lo más simple y accesible. Y el museo se pregunta entonces en esta muestra que reúne cantidades de públicos si es posible coleccionar memes y de qué forma se puede atesorar imágenes que constituyen su sentido circulando por internet, ¿sí? ¿Qué puede hacer el museo en tanto a esta experiencia? Pensemos que esto es como una sobreestimulación de la sociedad al espacio del museo, tantas veces enjuiciada bajo signos de estancamiento o muerte, ¿sí? ¿Cómo hace el museo para mantenerse en una agenda activa? Bueno, esta es una de las estrategias del Museo Castañino Macro Rosario, que es un museo que surge en el año 2004 de la fusión del Museo Municipal Castañino con el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Tiene un emplazamiento maravilloso que son ex silos, ¿sí? 8 cilindros
que habían sido usados originalmente para el almacenamiento de granos. Esto es una construcción de principios del siglo pasado, ubicado a orillas del Paraná, que fue recuperada por la Municipalidad de Rosario para el emplazamiento del museo, que consta de 10 pisos. La fachada del edificio, acá vemos a la derecha arriba un pequeño render, es renovada periódicamente por proyectos elegidos por concursos nacionales. Esto también es otro gesto más de acercamiento del museo a la comunidad y de participación activa en la conformación misma de la estructura que da cuenta de ese museo. Podemos ver en agenda actualmente la exhibición de Mauro Guzmán, artista rosarino, que el año pasado estuvo en su galería en Buenos Aires con una muestra también muy revisada. Este artista que instala de manera barroca, podríamos decir, y recargada, con diversidades de texturas y de materiales, sus ensayos, que en este caso están relacionados con un disparador que había sido en el año 2020 una fotografía de la ahora difunta reina Isabel II, que estaba con un vestido de color verde, y esta imagen rápidamente de la reina se viralizó porque muchos interpretaron que ese vestido verde era una pantalla que resonaba con el concepto del croma. El croma viene de la técnica de postproducción audiovisual que permite un reemplazo de una imagen por otra. Entonces, de esta manera, Mauro Guzmán comienza a jugar con el reemplazo y la apropiación a través del color verde y de una conversación con el discurso y la técnica audiovisual y los videos y performances que él mismo produce en este juego de apropiaciones instalado en el museo. Y para acercarnos a otra experiencia de otro tipo de desarrollo y de concepción museal que me parece muy interesante en cuanto a concepto de artista y concepto de, en el mejor de los sentidos, capricho privado, porque es un capricho que en el último caso está abierto, si bien con una entrada. Tenemos en el norte del país, en la provincia de Salta, el James Turrell Museum, que se encuentra a 140 kilómetros de la ciudad de Salta, en Colomé, ¿sí? En una bodega de producción más antigua de la Argentina, que tiene a su vez los viñedos más altos a nivel global, y que bodega que fue en el año 2001 adquirida por una familia de suizos de apellido Hess, y ellos son quienes encargan al artista californiano James Turrell, una de las figuras fundamentales del arte contemporáneo, la realización de un museo específico para toda su obra, con una apuesta enorme, con 9 cámaras construidas con especificaciones del mismo artista, en exploración e investigación alrededor de los conceptos que resaltan en la obra de Turrell, relacionados con la luz, con la percepción, con el registro de lo material y lo inmaterial, con el tipo de estructuras que el artista desarrolla como sky spaces, ¿sí? Espacios de cielo, la relación con el cielo, con la visibilidad y con la percepción, y con la fundición de nosotros humanos y humanas con ese entorno que nos circunda a través de estímulos sensoriales con la luz, ¿sí? Esto es una apuesta muy particular en cuanto a tipo de museo, dedicado exclusivamente a un artista y realizado en colaboración y asesoría del mismo artista. Y para hacer un acercamiento a nuestra primera invitada de esta noche, quiero hacer una referencia al Museo Moderno, ¿sí?
tengamos en cuenta que en Argentina, en la segunda mitad del siglo XX, comienza a tener lugar un cambio acelerado en el campo artístico debido al surgimiento de nuevos espacios de difusión y de circulación y su impacto en la producción de arte contemporáneo. Esto sobre todo en los circuitos periféricos, ¿sí? Durante los primeros años de la década del 50, el museo más importante argentino era el Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, en el año 1956 se inaugura el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires por iniciativa del crítico de arte Rafael Schirru, con la misión de preservar, promover y difundir el arte del siglo XX, tanto argentino como internacional. Aquí aparece una opción institucional, podríamos decir de vanguardia, como mucho más atenta a los cambios artísticos que se producían. De hecho, Rafael Schirru fue uno de los principales promotores del arte argentino, que acompañó a los artistas de su tiempo, abriéndoles las puertas, digamos, a distintos tipos de experiencias, tanto locales como internacionales, y que además hizo de la existencia del museo durante sus primeros 4 años del tipo nómade, en términos de que se llamaba Museo Fantasma, porque lo interrogaban a Schirru en distintas entrevistas acerca de, bueno, de la entidad física del museo que él decía haber fundado, y Schirru simplemente respondía: el museo soy yo, ¿no? Acá estamos viendo el emplazamiento actual del Moderno, institución pública dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que promueve también, además del gran acervo y de los cruces con otras instituciones, espacio a las producciones de disciplinas artísticas contemporáneas. Y voy a hacer un pequeño paso por 2 de las exhibiciones actuales que me parece fundamental acercar para quienes aún no las hayan visitado. Por un lado, y en primer lugar, la exhibición de Eduardo Basualdo, artista argentino, Pupila, ¿sí? Con curaduría de la directora actual del Moderno, Victoria Northorn, con colaboración de Alejandra Aguado y Clarisa Appendino, esta apuesta instalativa de Basualdo que plantea una acción performativa en cuanto a los vínculos humanos y el mar que nos habita, atravesados como por cierta noción de la catástrofe, de la membrana que nos separa a una de otra, ¿sí? Del mundo exterior con el interior, incluso desde el prototipo de la caverna, de este esfuerzo por salir y trascender la irrealidad, y en esa reflexión de Basualdo, de este viaje imaginario a las profundidades, podríamos decir, de la psiquis y de la mente, pero también del campo emocional, él lo baja a materia. Entonces tenemos también en la muestra distintas obras trazadas con lápices, carbones, tintas, signos que están allí como dejando una traza para ser descifradas. Fíjense también como apuestas del tipo curatoriales, en la imagen de la derecha, esa pared puesta en diagonal, ¿sí? Casi similar al recurso tantas veces usado en el cine del desencuadre, en tanto señalamiento de que hay un desvío, ¿sí? Para pensar también allí a cuestiones curatoriales que están generando capas de sentido para una relectura y una significación aún más específica de la propuesta del artista. En segundo lugar, la exhibición Sintomario del artista Florencia Rodríguez Giles, que me parece muy interesante en tanto a la vinculación de las prácticas artísticas y terapéuticas que Rodríguez Giles plantea. La muestra está planteada, por un lado, con un dibujo a gran escala, que es el que estamos viendo, así como si fuera desde el fuelle, un dibujo en el cual aparece la hibridez de cuerpos en un estado de fusión, y por otro lado un video. Esta muestra cuenta con curaduría de Osías Yanov. Fíjense todas esas marcaciones curatoriales que tienen que ver con estas estructuras también, que están también señalando algo del orden de
una sintomatología de lo que se está tratando. La artista en este caso llega a este proyecto exhibitivo a través de un trabajo colaborativo con usuarios y ex usuarios de instituciones de salud mental de la ciudad de La Plata, explorando ella los distintos modos de vinculación, interacción y finalmente acción de experiencias artísticas entre personas vulneradas, excluidas y marginadas en relación con una hegemonía social. Y en este sentido, lo que hace Rodríguez Giles es llevar a la escena del museo estos ejercicios y registros que dan cuenta del modo de trabajo interinstitucional, digamos, que difumina un poco los límites entre museo y comunidad, haciendo posible esta reflexión en esos términos.